Eso el día de hoy recibo con muchísimo gusto al periodista Mario Campos, analista político, que además vienes estrenando libro. ¿Cómo estás, Mario? Mónica, qué gusto estar contigo. Encantada, bienvenidísimo. Muchas gracias. Y también me da muchísimo gusto recibir a Claudio Flores Tomás, consultor político. ¿Cómo estás? Muy contento. Ya nos levantaste el castigo, hace mucho que no venías. De estar de regreso aquí en esta sala de guerra que la verdad tiene, creo que muy buenos análisis para entender la realidad nacional, Mónica. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Claudio. Pues yo quisiera comenzar hoy con el libro de Mario Campos, Batalla por la Verdad. A ver, vamos a mostrarlo. Esto que se acaba de publicar y que exactamente viene a salir en un momento clave, porque regresa esta sección de desmentidos por parte del oficialismo, pero aquí tú hablas perfectamente de las campañas, los bots, las redes sociales, el papel que juegan tan importante. Cuéntame un poquito. Sí, Mónica, lo que pasa es que la verdad está bajo acecho desde múltiples frentes. Y lo vemos cotidianamente, la gente que nos está viendo le llega a su muro de Facebook o a su feed de TikTok o de Instagram información falsa todo el tiempo. Sí. A veces de medicamentos, a veces de comida, a veces de política, por supuesto. Y justamente el libro lo que explica es por qué, si bien la mentira siempre ha acompañado a la humanidad y particularmente a la política, ahí cuento cómo desde principios del siglo con Rusia no había Photoshop y ya se modificaban las fotos con Stalin y se recortaban las caras. O sea, siempre ha existido la novela de 1984 de Orwell, El Ministerio de la Verdad. O sea, no es nuevo, digamos, este fenómeno de la desinformación y de la manipulación, pero sí hay características de este momento que hacen que hoy seamos más vulnerables que nunca. Desde la manera en que consumimos la información, que estamos encerrados en algoritmos que nos muestran lo que el algoritmo decide vernos, la inteligencia artificial que te permite producir cosas que que nos dedicamos a esto, ya no reconozco si lo que estoy viendo es real. Claro que nos ha Porque hace unos años decía, cuéntale los dedos, ¿no? Y si tienes 6, pues igual ya es falso, ¿no? Sí. Pero hoy ya lo hace perfecto la inteligencia artificial y es muy difícil distinguir una información real o porque no es en el contexto o porque es en otro lugar. Y una de las variables son los actores políticos, no me refiero particularmente a México, pero sí a los gobiernos, México no es la excepción, que de pronto en esta disputa por la verdad han tomado acciones para tratar de ser los únicos que cuentan su versión y que su versión se constituya como la verdad dominante o la única verdad. Y a partir de ahí se crean personajes, Claudio, que tú tienes muy bien definidos, identificados, estudiados. Cuéntame un poquito de esto. Sí, lo primero, diría yo, Mónica, es que hay que dejar claro que estamos en una era de relatos, en una era narrativa. Entonces importan más los relatos que la verdad. Por eso es tan relevante el libro de Mario, para recordarnos que la verdad sigue existiendo, nada más que dejamos de prestarle atención. Y en ese sentido, la presidenta está implementando, desarrollando, poniendo en práctica 4 personajes ante la presión de Estados Unidos y ante la realidad nacional. El primero es la mentirosa, que justo es esta fuente de desinformación cotidiana que tenemos en la mañanera. Está comprobado que nos mienten sistemáticamente. Yo estuve en el evento el domingo en Oaxaca. Me pareció brutal que la presidenta tenga, digamos, esa contundencia para decir mentiras, para decir francamente mentiras. Segundo elemento, la vocera del narco, ¿no? Es decir, está fungiendo como una persona que está poniendo el pecho por, digamos, figuras que están señaladas por vínculos con el narcotráfico, con el huachicol. Me parece que ese papel de vocera es terrible, me parece, para nuestra primera presidenta mujer. Tercer papel, la títere, que es horrible decirlo y que se ha negado sistemáticamente en redes sociales, pero la carta de López Obrador me parece que coloca otra vez, que envió una transcripción prácticamente del mensaje de la presidenta el domingo con la carta del expresidente. Eso también es terrible. Y finalmente, pues la matraquera, digamos, tomando digamos, definición de la matraca nacionalista de Carlos Bravo Regidor, que me parece que se envuelve en la soberanía, se envuelve en el nacionalismo para tratar de defenderse. Y la paradoja, con esto cierro, Mónica, es la presidenta está poniendo el pecho por su equipo cuando debería de ser al revés, algo que has señalado tú sistemáticamente, Mario. Llama muchísimo la atención porque sí ha habido un mago de la comunicación y eso sí no se lo podemos escatimar, ha sido Andrés Manuel López Obrador. Y en medio de toda esta guerra de comunicación, de versiones, de verdades, de mentiras y de manipulación de la información a partir de redes sociales o de secciones desde el oficialismo, reaparece.
reaparece una sección en la que buscan, digamos, recuperar el control de la narrativa. Yo creo que el gobierno siempre ha tenido derecho de réplica, como cualquier otro actor público. El gobierno tiene, por supuesto, que el derecho de que si se da un dato falso pueda precisarse, pero el gobierno tiene un nivel de responsabilidad distinta al que tienen los ciudadanos o al que tienen los periodistas. Yo coincido contigo, más en esta semana, por ejemplo, que estamos con el caso de Veracruz, por supuesto, de Roxana, y este caso de secuestro, que además con la brutalidad de registrarse en video. Yo creo que sí tiene que ser mucho más responsable la autoridad en general, el gobierno federal y los gobiernos de los estados, porque al periodismo no le toca determinar si, al gobierno no le toca si el periodismo hace bien o mal su trabajo. Exacto. Ahí las audiencias nos valoran, nos escuchan, nos ven y deciden. Lo que sí le toca al gobierno son dos cosas muy importantes. Uno, generar las condiciones para el ejercicio del periodismo. O sea, que una periodista sea secuestrada en su casa sí es un problema para el Estado, no es un problema que le sea ajeno, no es un tema el que puede voltear para otro lado. Porque además es el caso que se documentó porque ella misma lo grabó y alguien lo circuló, pero de eso se replica, se ha replicado muchas veces. La diferencia es que ahora el video. Lo decía Polo hace rato también. Aquí lo decía contigo. Y el otro es, el gobierno está obligado a dar información para que se pueda ejercer el periodismo. Claro. Y ahí también hay un retroceso. O sea, la desaparición de los últimos años del INAI, la desaparición de Coneval, por ejemplo, la desaparición de la CNDH para fines prácticos, digamos, tiene que ver con la desaparición de opciones que resguardaban la información y resguardaban la verdad, con la cual los ciudadanos le pedíamos cuentas o le exigíamos cuentas a la autoridad. Entonces, también esa es una forma de acechar la verdad. Yo a lo que también me refería era a la reaparición, de una sección, pero de López Obrador. Bueno, eso también, claro. Ahorita lo comentamos. Es tiempo de reapariciones. Exacto. Es increíble porque lo cierto es que la reaparición del presidente en el escenario público genera un efecto en el ecosistema de figuras políticas y la primera que sufre es la presidenta, que ve evidentemente todo este discurso en torno a que ella, pues básicamente es una calca, es un títere, eso está en redes sociales. Me parece que sale el presidente a hacerle el caldo gordo en este sentido. Pero creo a esa narrativa. A esa narrativa, a la narrativa de títere. Y lastimando a la propia imagen de la propia presidenta. Sí, claro. Ahora, yo creo que ahí es importante decir que ante la emergencia de nuevo de estos espacios que son para golpetear a los medios y a los periodistas críticos, no nos hagamos, pedirle responsabilidad a Luisa María Alcalde o a Liz Vilchis antes, hoy con esta sección de derecho de réplica, es pedirle, digamos, una cosa que no va a suceder. ¿Qué podemos encontrar en ellas? Podemos encontrar militancia, beligerancia, desprecio por cualquier otro punto de vista que sea distinto. No son incluyentes, no son tolerantes, no son demócratas, son totalitarios y les gusta mucho ejercer el poder y con un concepto, diría yo, militar, Mónica, que es eliminar al enemigo. Es decir, en una democracia el enemigo es un contrincante que porta una agenda válida, pero en este sistema parece que no. Y solo destacar un punto, este gobierno y el anterior han sido los que más han reservado información, reservado por 5 años información. Cierto. O sea, ¿cuál transparencia? Sí, cierto. Todo se queda reservado por 5 años, Mario. Sí, hay un problema de opacidad, digamos, importante. Y yo coincido con Claudio en que la reaparición del expresidente no le suma a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay quien lo lee. Yo creo que los más militantes a lo mejor no lo ven mal, porque sí los ven como parte del mismo movimiento. La presidenta misma lo ha dicho una y otra vez, que ella no tiene por qué romper con López Obrador. Pero en términos de la figura política, no puede haber dos soles. En la política mexicana ni en ningún lugar. Y sobre todo el salir en un momento donde tan cuestionado está el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que la gran pregunta es ¿qué le hizo a López Obrador romper el silencio? Exacto. Porque, ¿qué sabe, qué teme? Como les decía yo hace ratito. Porque no salió, por ejemplo, cuando estuvo el caso de Rocha, sale cuando en Los Ángeles Times publica, tampoco, ahí sale cuando se nombran, coincidencia o no, no lo sabemos, pero lo que sí sabes es que en los hechos, cuando Los Ángeles Times dicen que van a revisar a 2 gobernadores, que hay investigaciones en Estados Unidos, uno de ellos quien fuera su secretario de Seguridad Pública,
su García Luna, digamos. Entonces el expresidente decide romper el silencio en una semana donde el observador reaparece en 2 momentos. Ese es el segundo, pero hay que recordar que el primero es la fotografía con su hijo, ¿Cierto? en donde reitera el expresidente que sigue políticamente activo y en donde, por cierto, el hijo que había dicho que quería competir en igualdad de circunstancias. Imagínate, pues creo una creo foto que con una mi foto papá con y el miren papá. nada más quién es mi papá. Hay No, quien pues dice sí. que es el Día del Padre adelantado, bueno. pero bueno. ¿Qué dices, Claudio? Bueno, yo creo que sí, es una reaparición, digamos, muy negativa para la presidenta, pero también para sus bases es muy positiva, hay que decirlo. Finalmente, López Obrador sigue siendo la gran figura del movimiento, una figura que no ha logrado, digamos, instaurarse en Claudia Sheinbaum. Solo para poner un ejemplo que me parece que es muy evidente, Mónica, ¿cuánto pasó para que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionara a López Obrador en su informe del domingo? Menos de un minuto. Sí, claro. Menos de un minuto. Sí, claro. Es como la necesidad entonces de recargar. Lo curioso es la necesidad de recargarte en una figura que a la vez es una figura ya altamente cuestionada. Exacto. En este momento. O sea, no estoy tan Ahí está segura. la encuesta de Político. Exactamente. Se cayó la encuesta de Político 30 puntos la se imagen. cayó. Sí. Bueno, y está la encuesta de Lorena Becerra, que también muestra una baja, y está la propia encuesta de Encol, que también muestra una baja. Sí. No se está hundiendo la imagen de la presidenta. No, sigue siendo alta. Sigue siendo alta, pero lleva 15 puntos Pero abajo. indudablemente hay un desgaste. Y 20 entre jóvenes. Y lo que estamos viendo además es un endurecimiento del gobierno federal en varias pistas, porque ahorita estamos hablando de la parte narrativa, pero venimos la semana pasada de la ampliación de mandato del Tribunal Electoral, venimos la semana pasada de la inclusión de la causal de nulidad por intervención extranjera. O sea, el régimen está endureciendo sus posturas y en ese sentido se atrinchera y se envuelve en la parte más dura del discurso donde reaparece el observador. Yo creo que siempre en los discursos políticos hay que leer que son interpretados por diferentes audiencias. Para las bases, a lo mejor esto merece el aplauso. Para otros sectores no estoy seguro que le sume y sobre todo en la relación con Estados Unidos me parece que no abona nada. Totalmente. Pues les agradezco muchísimo a los dos, lo vamos a seguir platicando. Gracias, espero tenerlos pronto de nuevo gusto. en una de las mesas de Sala de Guerra. Batalla por la verdad, el nuevo libro de Mario Campos. Felicidades, Gracias, está excelente. Felicitaciones. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado un domingo más aquí en Sala de Guerra. Y créanme, lo más interesante está por suceder. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Mónica Garza. Muy buenas noches.